por medio de una influencia de una mujer llamada Heroínas. Era la esposa de su hermano, y Juan el Bautista choca eso y le dice: Herodes, te es prohibido casarte o tener por mujer a la esposa de tu hermano. Y eso genera un conflicto entre Herodes y Juan, y finalmente Herodes le manda a quitar la cabeza a Juan el Bautista. Tiempo después, unos fariseos se acercan a Jesús, capítulo de Lucas 13:32, y le dicen a Jesús: hey, Herodes sabes que estás predicando, y Herodes, vete de aquí, vete, tienes que irte de aquí. Eso lo dice en el verso 31, tienes que irte porque Herodes te quiere matar. Y Jesús contestó directo, diga conmigo directo, concreto. Y Jesús dijo, y les dijo: id y decid a aquella zorra. Él no le dijo: vaya, dígale a Herodito, al niñito, al rey, al duro, porque Herodes era un gobernante fuertísimo en ese entonces, en ese contexto. Le llamó las cosas por su nombre. Le dijo: dígale a aquella zorra que aquí echo fuera demonios, hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. O sea, él fue directo. Jesús llamó a un gobernante poderoso, si no el más en ese momento, le llamó por su nombre. No Herodes, sino por su nombre o por su estado espiritual. Las cosas, ¿qué pasa? ¿Por qué la gente no le es revelada la palabra? ¿Por qué la gente todavía no conoce la verdad para poder ser libres? Porque no estamos llamando las cosas por su nombre o por su estado espiritual. Jesús fue directo, no le dijo: dígale al rey que ya hoy, que ya en estos días me voy. No, le dijo: dígale a aquella zorra. Porque en ese momento Herodes era una zorra en el mundo espiritual. Y es un ejemplo claro de que cuando Jesús salió a decir las cosas, las dijo como eran. La iglesia tiene que volver a llamar las cosas por su nombre. La iglesia tiene que volver a comunicar la verdad, porque la única manera en que la gente sea libre es conociendo la verdad. Nos cuesta decir la verdad, pero ¿sabe por qué nos cuesta decir la verdad? Porque en alguna casa o en algún punto de nuestra vida no estamos viviendo esa verdad. Y eso nos desautoriza y nos limita para decirlo. No sé si me estoy haciendo entender, iglesia. La comunicación, la primer paso para nuestra comunicación, la comunicación debe ir ligada a la verdad. Jesús decía la verdad. Jesús no maquillaba. Jesús era un poco sarcástico, pero decía las cosas como que tenía que decirlas. Jesús siempre, de alguna u otra manera, Jesús fue directo a las cosas. Imagínense, se atrevió a llamar a un gobernante zorra, porque su estado espiritual era el de una zorra, porque había invadido el territorio de otro que era de su mismo hermano y le había quitado la mujer a su propio hermano. Y la ley lo prohibía. ¿Cuántas veces nosotros vemos que se violenta la ley de Dios y nos cuesta decir? Yo no estoy diciendo que usted vaya y le diga a una persona zorra ni zorro en estos momentos, ni perro ni perra, pero sí lo que me refiero es decir la verdad. Diga conmigo, decir la verdad. Decir las cosas por su nombre. Decirle: aunque Dios ama al pecador, aborrece el pecado. ¿Sí? Dios te ama a ti, como dijo él, pero aborrece tus hechos, tus cosas. Pero tenemos que decírselas para que de alguna manera sepan de que las cosas que están haciendo, aunque Dios lo ama y Dios tiene paciencia y espera el cambio, a Dios le duele, y de alguna manera Dios no puede bendecir, porque el bien y el mal no pueden convivir juntos. Y no hablo de personas, hablo de estados, de convicciones. Dios está mandando un mensaje en estos últimos tiempos para la familia, y es: hijos e hijas, hablen la verdad. Jesús fue particular. Jesús, cuando dijo a decir las cosas, las dijo de una manera, una parábola, pero dio los códigos exactos para conocer la verdad, porque la única manera para ser libres es conociendo la verdad. El mundo afuera necesita de tu verdad, pero de lo que si tú vas a decir algo, que tú digas la verdad. Es más, hace 8 días le enseñé y le dije en principio: si lo que vas a decir no es más hermoso que el silencio, mejor no digas nada. Si lo que vas a decir no va a edificar, mejor no digas nada. Porque Jesús, aunque dijo la verdad, porque siempre la dijo, siempre construyó un principio. Porque la verdad construye principios, la mentira destruye principios. Y Dios es un Dios de principios. No sé si me estoy haciendo entender, iglesia. Ahora, iglesia, mire lo que dice acá más abajo. El apóstol Pablo nos comienza a exhortar con respecto a eso. El apóstol Pablo en Efesios capítulo 4 verso 25 en adelante dice: por lo cual, desechando la mentira. ¿Qué dice?
Una de las cosas que nosotros tenemos que desechar definitivamente en el ámbito de la comunicación, lo que vamos a hablar, es la mentira. Porque nos cuesta la mentira, a todos nos ha costado. De ver, sí, a veces tenemos tendencia a decir mentiras por de alguna manera proteger ciertas circunstancias, sobre todo las famosas mentiras piadosas. Y eso es algo que todos tenemos que trabajar en eso. Creo que ninguno ha podido salir de ellas exactamente o en su totalidad. Las mentiras piadosas son igual de dañinas a las mentiras verdaderas o a las grandes mentiras. Las mentiras piadosas las vemos de una mentira pequeñita, pero la Biblia dice que tanto va al cántaro al agua que finalmente lo va a ¿qué? A lo romper. Tanto mientes de una manera pequeñita que después vas a tener que decir una verdadera o una gran mentira. Las mentiras, el apóstol Pablo dice, para poder hablar, para poder tener una comunicación efectiva, para poder ser luz en medio de las tinieblas, para poder tener un evangelio efectivo, para poder tener una relación efectiva con Dios, con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, tenemos, diga conmigo, tenemos que decir la verdad. Y lo primero que el apóstol Pablo dice es desechando la mentira. Y mire lo que dice más abajo, dice, hablad verdad cada uno con su prójimo. Dios nos ha traído a la luz, nos ha mostrado su redención, su gracia, su misericordia, las 1001 maneras que Él puede perdonarnos. 7 veces caerá el justo, 7 veces Jehová lo levantará. Pero una de las características que Dios quiere que establezcamos en nuestra vida, en lo más profundo de nuestro corazón, es aprender a vivir con la verdad. Mire que el ser humano nace con la mentira por su naturaleza. Por eso los niños, usted nunca le enseñó a su hijo a ser mentiroso. No hay una regla, no hay un estándar, no hay una ley que diga cómo volvernos mentirosos. Por instintos y quizás por supervivencia, por querer salir del problema, desatorarnos. A un niño, aún los niños sin pecado en ellos ya dicen mentiras. ¿Quién hizo esto? Yo no fui. Caleb con 3 años cogió un marcador y rayó toda una pared de la casa blanca, linda. Y le hizo bolitas así. Cogió un marcador. Qué rollo para pintar esa pared después. Y cuando fuimos a confrontarlo, al primero que le echó la culpa fue a Daniel. Yo no fui, fue Daniel. Y tenía los dedos llenos de marcador. Y escondió. Con 3 años ya decía mentiras. O sea, es un instinto en que va. Pero ahí está la verdad. Diga conmigo la verdad. Inmediatamente lo primero que nosotros... Tan lindo el Pinochito. No. Inmediatamente le dijimos, no seas mentiroso. Porque era el momento de corregirle la primer mentirilla. Era una mentira inocente, pero finalmente con el tiempo, mañana se va a convertir en una gran mentira con él. A veces las mentiras comienzan pequeñas y el apóstol Pablo dice, desechando toda mentira. Y si vas a hablar con tu prójimo, habla siempre la verdad. Sin adular. Porque por instinto siempre tenemos tendencia a mentir. No se preocupe por eso. Preocúpese por las consecuencias que va a traer la mentira. Porque siempre por no herir, por no dañar, por eso y lo otro. Y mire que Herodes había decapitado a Juan el Bautista. Y Jesús había podido decir, no, dígale al jefe que no se preocupe, que yo ya me voy. No va a pasar nada. No, Jesús sabía y él tenía que cumplir. Él sabía que Herodes no lo iba a matar, lo iba a matar el mismo pueblo. Porque él sabía lo que iba a suceder. Él tenía claro que él sabía cuál era su norte. Pero él llamó las cosas y a las personas por su nombre. Ahora yo le digo, no se trata de que usted coja y encienda a todo el mundo a palabras. Porque ahorita el apóstol Pablo también nos habla sobre eso. No, las cosas hay que llamarlas por su nombre. Me dice amén, iglesia. Pero lo primero que el Señor exhorta para tener una comunicación perfecta, plena, y para poder ser luz en medio de las tinieblas, es desechando la mentira. Es mejor ser heridos por una verdad que no asesinados por una mentira. Y a veces a la gente le cuesta aceptar la verdad porque va a salir herida. Pero es peor, con el tiempo una mentira termina siendo más catastrófico que algún día haber dicho la verdad. Mire a la persona que te da a su lado y dile, vamos a hablar la verdad. Dice aquí, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que hablar los unos con los otros? Acompáñenme, verso 25. Porque somos miembros los unos de los otros. O sea que cuando yo le miento a un prójimo, ¿me estoy mintiendo a quién? A mí mismo me estoy haciendo daño. A mí mismo me estoy maquillando una mentira. Yo no estoy engañándolo a él. Me estoy engañando y estoy creando una falsa defensa sobre mi vida en base a mentiras. Que con el tiempo mañana crecerá, pero así mismo caerá. No sé si me estoy dando a entender.
Las mentiras no vienen de parte de Dios. No hay mentiras piadosas. Las mentiras tienen un fundamento más oscuro que claro. Y eso nos cuesta a todos. ¿Cuántos sinceros en esta mañana decimos la verdad que nos ha costado la mentira? ¿No más? Sea honesto, no sea mentiroso. Siempre les cuesta. Verso 29, mire lo que dice acá. Dice aquí: ninguna palabra, ¿ninguna qué? Corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia, diga conmigo, gracia, a los que nos escuchan o a los oyentes. Escúcheme bien, iglesia. Dice aquí que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. Si nosotros queremos hablar de Dios, nuestras palabras no pueden ser corrompidas. Y cuando habla de corrompidas, todavía no está hablando de palabras oeces o palabras groseras. Habla de palabras que corrompen un principio o una verdad. ¿Y cómo y qué chicharrón es decir la verdad? Porque hoy en día la gente no quiere aceptar la verdad. La gente quiere o prefiere que se le cuadre de alguna manera, pero preferir que extiendan el proceso, pero finalmente que no les entren con la verdad. Y el apóstol Pablo dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino que la que sea necesaria para la ¿qué? Para la edificación. Pero mire esta palabra, me encanta esa palabra llamada la necesaria. O sea que hay circunstancias donde solo se debe hablar lo necesario. Y dice que la palabra tiene un propósito, o la comunicación tiene un propósito. Y ahí lo dice: para la edificación, iglesia. Tus palabras, la comunicación de un hijo de Dios afuera edifica relaciones, no destruye relaciones. Tu comunicación allá afuera como hijo de Dios, como enviado de Dios, lo que hace es construir cosas, no destruirlas. Cuando tú vas y destruyes algo con lo que contaste, eso no viene de parte de Dios. Dios restaura, dice la palabra, confronta, redarguye, restaura, instruye, pero edifica también sobre la vida de otros. Por eso la Biblia dice que la casa fue construida sobre la roca. El sabio construyó su casa sobre la roca. La roca es Jesucristo, y Jesucristo es la verdad, dice la palabra. Y tú en esta mañana estás recibiendo la verdad. Diga conmigo la verdad. Ahora dice aquí: a fin, diga conmigo, a fin de dar gracia a aquellos que nos escuchan. ¿Sabe algo? Una de las cosas que hace un hijo de Dios, un buen comunicador de las cosas de Dios, es que imparte gracia, no desgracia. Mire lo que dice más abajo. Dice: para dar gracia. O sea que tu boca, tu comunicación, lo que tiene que dar es gracia a aquellos que se sientan a escuchar. Esta palabra de Dios en esta mañana te tiene que llenar tu cabeza de gracia. No porque haya salido de hombre, sino porque viene directamente del Espíritu Santo por medio de su palabra, que es viva y eficaz. Y tienes que salir en esta mañana llena de gracia. Tu boca tiene que llenarse de gracia para ir a edificar. Por eso la Biblia dice: por gracia recibisteis, por gracia daréis. Diga conmigo, gracia. Primer principio de la comunicación tiene que estar rodeada, protegida por la verdad. Mire lo que dice el verso 31: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Está hablando de la comunicación. El apóstol Pablo está diciendo: venga, usted no puede ser un gritón, usted no puede ser un amargado, usted no puede ser dice ira, gritería, la manera de maldecir o toda malicia. El apóstol Pablo está diciendo: la manera en que nosotros como hijos de Dios nos debemos comunicar es sin gritería, sin maldiciones, sin malicia, sin amargura, sin enojo, ni nada de eso. Esa es la verdadera comunicación que la gente allá afuera está esperando de un hijo de Dios. Ahora la Biblia dice que si nosotros somos solo oidores y no hacedores, nos estamos engañando a sí mismos. Y cuando somos oidores, recuerde que el principio de la comunicación es aprender primero a escuchar y después a hablar, no hablar primero. Es más, el que nunca escuchó, nunca pudo hablar si no se ha dado cuenta. La persona que nació siendo sorda, que no tuvo el desarrollo de sus oídos, o que tuvo una enfermedad, qué sé yo, y nunca pudo escuchar, nunca pudo hablar, nunca, escúcheme bien, nunca pudo hablar. Aunque existe una tecnología que le desarrollan de alguna manera. Yo he visto, porque yo tuve familia, una parte de mi familia fue sordomuda.
bueno, una persona nomás, y desarrolló, ahí ya la ciencia les ha ayudado y les ha enseñado a desarrollar tantas cosas, pero nunca será igual a la persona que escucha. Pueden creer técnicas, tratan de hablar, tratan de decir, pero hay algo ahí que se siente y se reconoce que algo faltó. Muchos no han reconocido a un Dios allá afuera en tu vida y en mi vida porque no hemos sabido hablar, iglesia. Es más, nuestros hijos, sin haber ido al colegio, sin saber escribir, aprendieron a hablar primero, porque lo primero que desarrollaron fue su oído y después su habla. Por eso muchos repiten lo que escuchan de nosotros. Allá en la iglesia infantil nos damos cuenta de qué tan decente es usted en su casa. Créamelo, porque allá se echan madrazos de allá para acá. Allá varios se encienden a madre allá. Y eso viene no solo del colegio, sino también eso viene de la casa, queridos. Lo que escuchan de casa. Ahora mire lo que dice el apóstol también en Efesios capítulo 5, verso 4 al 6. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Un verdadero comunicador, un comunicador, un hijo de Dios, una comunicadora de Dios siempre, diga conmigo, siempre da gracias. Siempre tiene acciones de gracias por todo. El apóstol Pablo nos lo enseñó: he aprendido a vivir en lo mucho y en lo poco. Ahora el apóstol Pablo dice: sin palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de ¿qué? Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de los cielos, en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Mire cómo declaró el Señor. Aprender a oír nos enseña a hablar, pero aprender a oír también nos enseña a distinguir lo bueno y lo malo. Nos enseña a distinguir. El sabio ve venir el mal y se aparta, y no solo lo ve con los ojos, sino también lo ve con los oídos. Permítame utilizar esa referencia. Hay cosas que no se pueden ver al ojo, pero al escuchar a la persona usted conoce el corazón, porque la abundancia del corazón habla la boca. Sin necesidad de que usted mañana lo vea en su vida. Un problema, usted solo al escuchar a una persona desarrollando el oído en la comunicación, usted se da cuenta si esa persona es honesta o no es honesta. La persona que le miente a otros le va a mentir mañana a usted. La persona que engaña a otros mañana lo va a engañar a usted. Y mire cómo el apóstol Pablo constantemente recalca la comunicación como uno de los factores de más exposición en los hijos del hombre, en los hijos de Dios, perdón. Como el apóstol Pablo nos lleva a tener una buena comunicación. Diga conmigo, una buena comunicación. Y por último, en la primera parte, Proverbios 10:19 dice: en las muchas palabras no falta pecado. Porque cuando se habla mucho, aunque se hable verdad, con el tiempo se acaba la verdad, y para no menguar terminamos diciendo ¿qué? Mentiras. Pero mire lo que dice la Biblia: mas el que refrena sus labios es un hombre prudente. Mira a la persona que tiene a su lado y dile: oye, debe ser más prudente al hablar. Pero quiero quedarme aquí en esta mañana, porque el primer principio de la comunicación es que nuestra comunicación tiene que tener verdad. Dios está buscando hijos de luz, hijos de verdad. En todos los escenarios de nuestra vida nosotros tenemos que vivir con la verdad. Si tú al hablar la verdad tienes miedo en perder, entonces no tienes nada de lo que tenías que tener. Si tú sabes que al decir la verdad, diga conmigo la verdad, se acaba todo, entonces no tenías nada, porque vas a tener todo ligado a una mentira. No sé si es un principio verdadero. Es un principio que no cabe dentro de los hijos de Dios. Nosotros tenemos que mantenernos la verdad, porque si la verdad, la Biblia dice que la verdad prevalece, y tenemos que aprender a vivir con la verdad. La persona que vive con la verdad es una persona que está al descubierto para bien, no para mal. La verdad paga bien, no paga mal. Y vuelvo y le repito, iglesia, si en su comunicación no hay unas palabras concretas ligadas a la verdad, como el Señor Jesús nos lo enseñó, directo y puntual, le dijo a esa zorra llamada Herodes, que había matado a su primo llamado Juan el Bautista, simplemente porque Juan el Bautista se propuso decir la verdad, porque se la dijo en la cara, constantemente le decía: Herodes, no te es permitido
estar viviendo con la mujer de tu hermano. La ley prohíbe que le quites la mujer a tu hermano. Directo, concreto. Y por eso le quitaron la cabeza. Y era un profeta. Pero ahora le voy a enseñar un principio más tremendo todavía con respecto a ese escenario. Lo segundo que quiero decirte en parte de la comunicación es que en la comunicación, cuando tú prometes algo, porque la promesa es una comunicación, Dios exhorta a que debemos cumplir lo que prometemos. Ojo con eso, las promesas son deudas. Si tú prometes, tú cumples. Porque la Biblia dice que tu sí sea sí y que tu no sea no. Eclesiastés capítulo 5 verso 1 al 7: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios. ¿Cuál es el sacrificio de los necios? Las palabras. Una persona necia es la que promete y no cumple. Una persona necia es la que viene a hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y hablar ante Dios, pero finalmente de todo lo que habla nunca ha cumplido nada. Y dice aquí, porque no saben que hacen mal. No te des prisa, verso 2, con tu boca. Mire lo que dice Salomón: no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de ¿quién? Delante de Dios. El mismo Salomón nos aconseja la Biblia y es inspirado por el Espíritu Santo: no te apresures a prometer algo que no vas a cumplir. Dios no necesita de tus promesas, Él lo tiene todo, Él lo puede todo. Contigo o sin ti, la tierra seguirá moviéndose en su propio eje. El que se echa una responsabilidad encima al prometer algo y no cumplirlo, eres tú y soy yo.